Voy a hablar de algunos intelectuales en el ámbito de la política en España, sobre todo de un cuñado, que fueron familia, y voy a poner ejemplos en Estados Unidos, mujeres importantísimas, tres de ellas, que dejaron huella en la cultura y en la ciencia entre los siglos XX y bueno, pues, hasta la actualidad, hasta el siglo actual. Es verdad que una de ellas nació a finales del siglo XIX, pero dejó huella las tres eh, figuras femeninas en la cultura americana femenina. Y también un ejemplo en el siglo XIX en España. El término espejismo es una ilusión óptica natural en la que la luz se desvía al pasar por capas de aire con temperaturas diferentes. Esto hace que veamos agua o imágenes falsas en el suelo, como una carretera caliente, por ejemplo, que es lo que pasa cuando vas conduciendo o vas de copiloto o vas en el coche o en el desierto. También significa una idea falsa o una ilusión de la mente. La etimología proviene del latín de speculum, que significa instrumento para mirar. Speculum nace del verbo latino specere, que significa mirar o observar. Y el término espejismo viene del español del término espejo, y a su vez del sufijo ismo, que es actividad o lo que indica es actividad o estado. Nada tiene que ver porque hay a veces que los sismos, la gran mayoría son corrientes, pero hay a veces que no. Si es, por ejemplo, hablar de un ámbito filosófico, histórico, artístico, es una corriente. Si es algo del espejismo, porque el espejismo en realidad es algo que ves a través como que la luz se desvía al pasar por capas de aire con temperaturas diferentes. Esto hace que, por ejemplo, que a lo mejor veamos agua, veamos imágenes falsas en el suelo y que en realidad no existan. O, por ejemplo, cuando vas en el coche en una carretera o en el desierto, en la cual se ve que hay una especie de como suelo que ves que está como quemando, movimiento, ese hilo que tenemos en la mente y lo pasa que en realidad eso no es una imagen real, eso es de la mente. El problema es que que es el espejismo es algo que es una ilusión que tenemos nosotros en nuestra mente o es una idea falsa o algo negativo, por ejemplo, que sería que no es la verdad. El término NACA tiene dos significados. Por un lado, se refiere al histórico Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica de Estados Unidos, que dio el origen a la NASA. La NACA fue anterior a la NASA, hoy en día ya existe la NASA. Y por el otro es un término despectivo, que se usa en países de Hispanoamérica, sobre todo en México, en Guatemala o en Nicaragua, para describir a una persona que es vulgar, inculta o que no tiene educación. Eso sería, dependiendo del término que se pueda definir, si es el Comité Nacional para la Aeronáutica de Estados Unidos, es una organización dentro del mundo espacial, que fue la predecesora a lo que hoy en día conocemos como la NASA, y a partir de ahí puede ser un término en el ámbito hispanoamericano, pues una persona que es vulgar, inculta, que no tiene educación. La NASA es la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, que en inglés es National Aeronautic and Space Administration, y es la agencia del gobierno de Estados Unidos encargada de la exploración espacial, los programas aeronáuticos y la investigación científica del espacio. ¿Cuándo se creó esto? El 1 de octubre de 1958, durante el periodo de la Guerra Fría, en la cual dos superpotencias de aquel periodo, denominado la Guerra Fría, y lo comento yo sin historiador, fueron las que se encargaron de realizar investigaciones, exploraciones en torno al espacio, pues enviando a figuras tanto estadounidenses como soviéticas con el objetivo de convertirse en la principal potencia de casi 50, bueno, de aquel periodo de 50 años histórico que fue una división de Europa y a su vez también del mundo, porque hubo regímenes capitalistas en África, bueno, en América del Sur, hubo varios, tanto Nicaragua, Cuba, fueron regímenes relacionados o cercanos al soviético. De Chile se intentó y se llevó a cabo la explosión, y bueno, más que la explosión, el bombardeo del Palacio de la Moneda, donde se convirtió en presidente del gobierno Salvador Allende. Por cierto, es el tío de la escritora Isabel Allende. Lo mataron en 1973, se impuso un régimen dictatorial en Chile, de derechas, cercano a las dictaduras fascistas, en la figura de Pinochet, que por cierto murió hace 20 años, se cumplen este año. Y a partir de ahí, en otros lugares, también en África, bueno,
lugares como Angola o otras zonas, pues impuso el comunismo o también el capitalismo, o en Asia, entre Corea del Norte, Corea del Sur, Vietnam del Norte, y en Japón, China. Todo lo que hubo durante ese periodo histórico de casi medio siglo. Es la leyenda negra, es una corriente historiográfica que describe una supuesta campaña de propaganda antiespañola y anticatólica iniciada en el siglo XVI por parte de las principales potencias europeas, que eran las enemigas, aunque en realidad eran enemigas, bueno, sí, enemigas entre comillas, pero eran las principales potencias que querían obtener mayores recursos. Gran Bretaña estaba por un lado, las Provincias Unidas por otro y Francia por otro. Su objetivo principal era presentar a España y a su imperio como una nación excepcionalmente cruel, fanática e intolerable. A partir de ahí comenzaron los orígenes y la difusión con la competencia imperial, impulsada por las principales potencias rivales, Gran Bretaña, Países Bajos y Francia, para desacreditar el poder global del Imperio Español. Uso de escritos, como por ejemplo las obras críticas que realizó el fraile Bartolomé de las Casas, que es la brevísima relación de la destrucción de las Indias, fueron utilizadas y a menudo exageradas por enemigos extranjeros como herramientas de guerra psicológica, y el fanatismo religioso. Se trató a España como un país atrasado y opresor debido a las acciones de la Inquisición y la defensa estricta del catolicismo. A partir de ahí, toda esta estructura vino con una supuesta corriente historiográfica que vino con la crítica por parte de las principales potencias europeas. Antonio Pérez, que fue secretario de Estado de Felipe II, que su padre había trabajado en la labor de Carlos V, el padre de Antonio Pérez, es decir, que ya estaba en la dinastía de los Austrias españoles, directamente estuvo inmiscuido se supone, en el asesinato supuesto de Escobedo, y Antonio Pérez se marchó directamente de España y se fue a Europa a criticar a Felipe II, a la monarquía hispánica, y bueno, pues todo ello vino de esa estructura que dijo el propio Bartolomé de las Casas, en la cual es ahora la brevísima relación de la destrucción de las Indias fue aprovechada y tergiversada por las principales potencias europeas con el objetivo de minar la moral de la monarquía hispánica. Algunas de las características principales que le acusaban a las monarquías europeas, a la monarquía española, pues la violencia en América, acusaciones de una crueldad sistemática y el exterminio de los pueblos indígenas durante la conquista. Y no fue así y no fue tanto. Con respecto, por ejemplo, a lo que sucedió con Gran Bretaña en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, por ejemplo, en la cual, bueno, hubo un exterminio prácticamente en su totalidad de las colonias británicas o inglesas británicas. Y luego esto también sucedió en muchos lugares de Asia y África durante la segunda colonización europea. Pero bueno, España al final quedó así. España era la mala, nada más. La avaricia económica. Relatos que afirmaban que el único propósito del nuevo mundo era el saque de oro y plata sin aportar beneficios locales. Se criticaba eso a España. España hizo todo lo contrario, hizo universidades, hubo entremezclas entre los indígenas y los españoles que fueron mandados por parte de la monarquía allí. Incluso algunos de ellos tuvieron hijos y descendientes. Cosa que, por ejemplo, Gran Bretaña o Francia no hicieron. Sobre todo Gran Bretaña, que exterminó en su totalidad casi el 100% de la población en donde realizó las conquistas en el otro lado del charco y en otros continentes como África o Asia, por ejemplo, bueno, y Oceanía. Y la tiranía política, la imagen de una monarquía despótica y enemiga del progreso intelectual que se criticaba. Es verdad que España, al estar con el catolicismo, parecía un país mucho más atrasado con respecto, por ejemplo, al protestantismo, por esa apertura intelectual que había en torno a Gran Bretaña, en las Provincias Unidas, en Europa, en el periodo de la Edad Moderna. Gonzalo Solís de Meras fue escritor español, perteneció a la segunda mitad del siglo XVI y su obra más destacada es La Florida, su conquista y colonización por Pedro Menéndez de Avilés, que fue el cuñado del propio Solís de Meras. Su cuñado, Pedro Menéndez de Avilés, fue militar y marino español y gobernante de Indias. En 1565, el propio Menéndez de Avilés reconquistó la Florida tras destruir Fort Caroline y otros asentamientos de hugonotes franceses que la ocupaban, y fundó la ciudad de San Agustín, que fue la primera ciudad en Estados Unidos, y además no es de origen británico ni anglosajón, sino español. De ahí que Estados Unidos en gran parte naciese por la colonización española, que está mal dicho, pero gracias a España. Y hoy en día, bueno, en España aquí casi que poco pensamos en ello, pero bueno, así es la cultura de nuestro país.
esa leyenda negra, pues, que vino de fuera de Europa, vino de Europa y también, bueno, más que decir, vino fuera de nuestro país, es decir, todo el continente europeo, criticándola. Antonio Pérez, secretario de Felipe II, que su padre había sido secretario con su padre, con Carlos V, con el propio el padre de Felipe II. Antonio Pérez comenzó a criticar porque no gustó por el que tuvo, no gustó y porque tuvo un duelo en el cual se supone que estuvo detrás del asesinato de Escobedo. Pero bueno, así es todo en España. Nos creemos casi todo lo negativo, pero bueno, así pasa que luego Europa nos ve por encima de la cabeza y en realidad España tendría que sacar algo de su propia cabeza y verar de tú a tú al resto del continente. Esto es una opinión, a lo mejor es muy equivocada, pero bueno, ni es nacionalista ni nada, pero es verdad que algunos partidos nacionalistas se pueden hasta aprovechar de ciertas formas en las redes sociales. Así es la política. Dominique de Gourgues fue noble y soldado francés, dirigió un ataque contra los españoles en el norte de Florida en 1568. Era capitán del ejército que perteneció al monarca Carlos IX de Francia. Ejemplos en el ámbito, ejemplos femeninos en Estados Unidos. Dorothea Lange fue fotoperiodista y documental influyente estadounidense. Se la conoció por su obra La Gran Depresión para la Administración de Seguridad Agraria. Dorothea Tanning fue pintora, ilustradora, escultora y escritora estadounidense. Diseñó también decorados y trajes para ballet y teatro. Y una de sus obras como escritora fue Another Language of Flowers de 1998. Dorothy Vaughan fue matemática e informática afroamericana. Trabajó en la NASA. Se supone que fue la antecesora de la NASA, en el Centro de Investigación de Langley de Hampton. Ambas dejaron huella, dos de ellas en el ámbito de las ciencias sociales, Dorothea Lange, Dorothea Channing y Dorothy Vaughan en el ámbito científico y matemático. Y trabajó en una de las instituciones más importantes, como fue la NASA, que se creó el 1 de octubre de 1958. Y el último ejemplo, un intelectual en España, dentro de la literatura contemporánea del siglo XIX. Fue Eugenio Ruiz Díaz y Caravia, que fue autor español, no tan conocido, pero muy importante en la literatura del siglo XIX dentro de la historia de España. Con ello finalizo Comento que es historiador. Si os gustó este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar y hacer una reflexión. Por ser católico o protestante no quiere decir que un imperio sea más o menos déspota y que dé menor o mayor prioridad a la intelectualidad, es decir, a la búsqueda de libros. Pero bueno, así era Europa como se gastaba con nosotros. Así que con ello finalizo, comento que es historiador. Si os ha gustado darle a like, suscribiros, comentar, repito de nuevo que es historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.